Profesor. La luz y voy a ver hasta dónde aguanta mi batería, ¿sí? Bueno, la clase de hoy por suerte no es tan larga, vamos a tocar dos temas. Uno de ellos es sarcoma uterino. El sarcoma uterino es un cáncer infrecuente que se origina en el músculo y los tejidos que van a sostener al útero, ¿sí? Recuerden que el útero está sostenido. Y cuando hablamos de sarcoma es el cáncer que va a abarcar todo ese útero. Son cánceres que se originan de tejidos tales como los músculos, la grasa, los huesos, el tejido fibroso, el material que forma los ligamentos. Los cánceres que comienzan en las células epiteliales, las cuales recubren la mayoría de los órganos, y todo eso se llaman carcinomas. Nosotros para decir que un cáncer es un carcinoma, decimos que es originario de una célula epitelial. Más del 95% de los cánceres uterinos van a ser carcinomas. Otro tipo de cáncer que comienza en el útero se llama carcinosarcoma de carcinomas. Entonces a eso le llamamos carcinosarcoma. También Doctora, yo no te escucho. Ela falou que está com problema com a bateria dela, pode ter sido isso. Ah, ok, obrigada. se cortó, creo. Bueno, me quedé acá en los sarcomas, ¿verdad? No sé si escucharon que tenemos dos tipos de cáncer acá. Tenemos lo que es un sarcoma y lo que es un carcinoma. Otro tipo de cáncer que comienza en el útero se llama carcinosarcoma. Estos cánceres se originan en el endometrio y tienen características tanto de sarcomas como de carcinomas. También se conocen como tumores mesodermales mixtos malignos o tumores mullerianos mixtos malignos. Los sarcomas uterinos y los carcinosarcomas crecen rápidamente, se diseminan pronto por vía linfática o también por vía hematógena. Este es un ejemplo de lo que vemos como es un sarcoma, cómo se origina dentro del útero y cómo puede afectar en gran medida el tamaño del útero. Los tipos de sarcoma uterinos tenemos el leiomiosarcoma, como saben, leiomio significa músculo. Entonces estos tumores se originan de lo que es la pared muscular del útero, sería el miometrio en sí. Son los tipos más comunes y pueden crecer y propagarse rápidamente. Después tenemos el sarcoma estromal
endometrial, como su nombre lo dice, es del estroma del endometrio. Los tumores estromales endometriales se originan en el tejido conectivo de soporte llamado estroma del revestimiento del útero, el endometrio. Estos cánceres son infrecuentes. Si el tumor es de bajo grado, las células cancerosas no se ven muy diferentes a las células normales. Y el tumor suele crecer lentamente. Las mujeres con el sarcoma estromal endometrial de bajo grado tienen un mejor pronóstico que las mujeres con otros tipos de sarcomas uterinos. El estromal, entonces, de alto grado, significa que las células cancerosas se ven muy diferentes a las células normales y el tumor está creciendo rápidamente. Este tipo de sarcoma estromal se encuentra más a menudo cuando el tumor ya es grande y o se ha propagado. Estos tumores van a ser difíciles de tratar. El sarcoma indiferenciado, estos cánceres pueden comenzar en lo que es el endometrio, que recuerden que es la capa más interna del útero, o pueden comenzar también dentro de lo que es el miometrio, que es la parte muscular. Crecen y se van a propagar rápidamente y suelen tener un pronóstico también desalentador. El tumor uterino benigno, varios tipos de tumores benignos no cáncer también se pueden originar en los tejidos conectivos del útero. Estos tumores pueden ser como los leiomiomas, los adenofibromas y los adenomiomas. También son conocidos como tipos de tumores fibroides. La mayoría de las veces van a ser tumores que no necesitan ser tratados. Se inicia el tratamiento si comienza a causar un problema en la paciente, como el dolor pélvico, el sangrado profuso, incremento de la frecuencia urinaria, estreñimiento, miomectomía, y así el tratamiento puede ser una miomectomía o una esterectomía. Esto es el tumor uterino benigno, ¿sí? No estamos hablando acá de un maligno, sino que de un benigno, por eso es que estos no hacen falta tratarse, a no ser que tengan una expresión clínica en la paciente. Siguiendo con lo que es el sarcoma uterino, ¿cuáles son sus factores de riesgos? La radioterapia pélvica, la radiación de alta energía ionizante, la radiación de alta energía ionizante que se utiliza para tratar algunos cánceres puede dañar el ADN de las células, aumentando algunas veces el riesgo de padecer un segundo tipo de cáncer. Entonces, estos cánceres se diagnostican de 5 a 25 años después de que hayan sido expuestos. Tenemos también a una red Wi-Fi porque ahora volvió la luz. Hola, ¿están ahí? ¿O no? Sí, doctora. Sí, pues, doctora. Se conectó entonces. Sí, doctora. Ok, sigamos. La raza, los sarcomas uterinos se presentan aproximadamente 2 veces más en las mujeres de lo que es raza negra que en las mujeres raza blanca o asiáticas. Entonces encontramos más cánceres uterinos en la raza negra. Otro factor de riesgo puede ser el cambio en el gen RB, que las mujeres que hayan padecido un tipo de cáncer de ojo llamado retinoblastoma, producto de lo que es una anomalía congénita de una copia del gen RB, tienen un mayor riesgo de padecer leiomyosarcomas.
También se puede ver el contacto crónico con estrógenos excesivos. Puede ser también el tratamiento con tamoxifeno que se usa para el cáncer de mama, también te puede dar un sarcoma uterino. Los anticonceptivos orales combinados y el tabaquismo, al parecer, van a reducir el riesgo de padecer alguno de estos tumores. El tabaco, si se van a dar cuenta en estas últimas clases que tuvimos, es un factor, o sea, reduce el factor de riesgo de algunos cánceres, pero aumenta el factor de riesgo de otros cánceres. Y se debe al componente que tiene en cuanto al estrés que genera el estrés oxidativo. Entonces, por eso es que puede aumentar y disminuir otros tipos de cánceres. Los leiomiosarcomas tienen un origen monoclonal. A menudo se encuentran cerca de un leiomioma. El leiomioma es el mioma uterino, ¿sí? La otra forma de decir, el otro nombre de decirle a un mioma es leiomioma. Entonces, siempre voy a encontrar el sarcoma cerca de un leiomioma. Los tumores de estroma endometrial presentan aberraciones cromosómicas heterogéneas. El patrón de los rearreglos no es aleatorio y a menudo participan los brazos de los cromosomas 6p y 7p. Los carcinosarcomas uterinos son neoplasias disfásicas y monoclonales compuestas por elementos del estroma epiteliales malignos mezclados pero definidos. Los componentes del carcinoma, como los del sarcoma, se creen que se origina de una célula progenitora epitelial común. La adquisición de diversas mutaciones genéticas, incluidos los defectos en la P53 y genes de reparación de desequilibrios del ADN, bastan para desencadenar que tenga la paciente la tumorigénesis. Ahí tienes la tumorogénesis. Bueno, al igual que en el cáncer endometrial, ¿cómo vamos a diagnosticar? El síntoma más frecuente va a ser el síntoma más frecuente de un sarcoma y un carcinosarcoma es la hemorragia vaginal anormal. Es frecuente el dolor pélvico o abdominal, sobre todo por la distensión y el sobrecrecimiento que ya hay del órgano, o sea, del útero, y eso puede generar como un dolor, como una presión abdominal. Algunas mujeres describen una molestia significativa como resultado, por ejemplo, de la expulsión de coágulos. También puede ser crecimiento uterino rápido o prolapso de un pólipo sarcomatoso a través del cuello uterino borrado. O sea, a veces también puede expresarse a través del orificio cervical externo como la salida de un pólipo y le llamamos pólipo sarcomatoso porque es de un sarcoma uterino. O sea, creció dentro del útero, pero se fue extendiendo por el orificio cervical externo, saliendo hacia afuera, que vos le haces la especuloscopía y puedes ver un tejido raro ahí, entonces de esa forma también se puede expresar. Pueden presentar secreciones abundantes y fétidas, o sea, leucorreas fétidas, y con frecuencia signos digestivos y genitourinarios. ¿Qué laboratorio vamos a pedir a estas pacientes? Hay que estudiar en ellas la concentración sérica preoperatoria elevada del CA125, que va a indicar la presencia de una neoplasia extrauterina y la invasión miometrial profunda en las pacientes que tengan carcinosarcoma. Después de la cirugía, la concentración del CA125 constituye un indicador útil para vigilar la respuesta de la enfermedad porque tiene que ir reduciendo ese valor. Entonces, el marcador que vamos a pedir va a ser CA125. El leiomiosarcoma
va a corresponder, el otro hablábamos todo del sarcoma, ahora el leiomiosarcoma corresponde al 1 al 2% de los cánceres uterinos. La mayor parte de los tumores, sería el 68%, se va a encontrar en etapa 1 en el momento del diagnóstico, mientras que los cánceres en etapa 2 se pueden encontrar en un 3%, en etapa 3 un 7%, en etapa 4 un 22%, porque podemos encontrar en unos estadios más tempranos, o sea, en la gran mayoría de los pacientes vamos a encontrar en un estadio temprano, sobre todo por los síntomas, porque las pacientes realmente cuando sangran fuera de fecha o sangran con coágulos o tienen una molestia bajo vientre, siempre van a venir a consultar. Entonces es fácil hacer un diagnóstico temprano por el síntoma molestoso que ocasiona. El tumor de músculo liso de potencial maligno desconocido llamado Smooth Muscle Tumor of Uncertain Malignant Potential. Los tumores que exhiben algunas características histológicas preocupantes, por ejemplo, como una necrosis o una atipia nuclear, pero no se pueden considerar de manera confiable como benignos o malignos, con base en los criterios por los que por lo general se aplican permanecen a esta categoría. Este diagnóstico se va a utilizar, o sea, se utiliza poco y se reserva para aquellas que son neoplasias del músculo liso con un aspecto ambiguo. Después tenemos a lo que es el tumor del estroma endometrial, que va a comprender menos del 10% de los sarcomas uterinos. Están formados casi exclusivamente por células que simulan el estroma endometrial y comprenden nódulos del estroma tanto benigno como maligno. Las distinciones no dependen de la cuenta mitótica, sino de ciertas características como el pleomorfismo nuclear y la necrosis. Tenemos también los nódulos del estroma endometrial. Estos nódulos raros representan menos del 25% de los tumores del estroma endometrial. Son benignos, se caracterizan por un borde bien definido y están formados por células neoplásicas que simulan células del estroma endometrial en fase proliferativa. Entonces el tumor es un nódulo solitario, puede ser de una forma redondeada o ovalada, tiene una forma carnosa que mide unos cuantos centímetros. Se distingue del sarcoma del estroma endometrial por la ausencia de lo que es la infiltración del miometrio. Ahora el sarcoma del estroma endometrial. Estos son más frecuentes, son los más frecuentes que tenemos dentro de lo que es el estroma. Su frecuencia es el doble de la de los sarcomas indiferenciados muy malignos. Invaden extensamente el miometrio y se extienden hasta la serosa en un 50% de los casos. ¿Qué significa eso? Llegan hasta la pared externa del útero. En la mitad de los casos va a ingresar a lo que es el músculo y va a extenderse hasta el peritoneo. Es un tumor solitario, bien delimitado y principalmente intramural, que es difícil de distinguir desde el punto de vista macroscópico de un nódulo del estroma endometrial. Desde el punto de vista microscópico, los sarcomas del estroma endometrial simulan células del estroma de endometrio en fase proliferativa. El sarcoma del estroma endometrial, en 33% de los casos se acompaña de lo que es la extensión extrauterina, que con frecuencia adquiere la forma de tapones que son similares a gusanos.
Eso pasa dentro de los vasos del ligamento ancho y de los anexos. Después tenemos al sarcoma indiferenciado de alta malignidad, que frente a los sarcomas del extremo endometrial, estos tumores tienden a ser más grandes y más polipoides y con frecuencia llenan lo que es la cavidad uterina, abarcan toda la cavidad. En lugar de poseer un patrón infiltrante, los sarcomas indiferenciados de alta malignidad van a desplazar al miometrio en forma más destructiva. Van a provocar una hemorragia más abundante e incluso necrosis del órgano. Desde el punto de vista microscópico van a ser las células más grandes y pleomórficas. Es característico observar atipia celular marcada y carecen de similitud histológica con el estroma endometrial. O sea, por histología no se parecen al estroma endometrial. El carcinosarcoma representa carcinosarcomas endometriales que han sufrido una evolución clonal como resultado de la cual han adquirido características sarcomatosas. Van a ser carcinomas metaplásicos y desde el punto de vista clínico, su patrón de diseminación es más similar a la de los carcinomas endometriales agresivos que a los de los sarcomas. Entonces el carcinosarcoma se va a parecer más al carcinoma endometrial agresivo. Su metástasis va a exhibirse en elementos carcinomatosos con o sin diferenciación de lo que es el sarcomatoso. Los carcinosarcomas casi siempre se agrupan con los sarcomas uterinos y van a corresponder del 2 al 3% de todos los cánceres uterinos. La edad promedio a mujeres de 65 años de edad. El tumor es sésil o polipoide, puede ser voluminoso, puede ser necrótico, a menudo puede ser hemorrágico. Con frecuencia tiene una llena de cavidad endometrial e invade profundamente al miometrio. Algunas veces un tumor grande sale por el orificio cervical externo y puede llenar incluso la cúpula vaginal, o sea, incluso puede exteriorizarse también por vía del orificio externo hasta llegar a lo que es la vagina. El carcinosarcoma, el elemento epitelial maligno, típicamente es un adenocarcinoma del tipo endometrioide, pero también se observan carcinomas serosos de células claras, mucinosos, de células escamosas e indiferenciadas. Por lo general, estos casos de diferenciación mesenquimatosa heteróloga constan de un radiomiosarcoma o condrosarcoma. Ahora, el adenosarcoma. Esta neoplasia poco común y es bifásica, se va a caracterizar por un componente epitelial benigno y un componente bifásico mesenquimatoso y puede ser sarcomatoso. Aparece en mujeres de cualquier edad. Los adenosarcomas van a crecer como tumores polipoides exofíticos. Acuérdense de cuáles eran los pólipos. Van a crecer como polipoides exofíticos que se van a extender hasta la cavidad uterina, o sea, van hacia adentro. En raras ocasiones se originan en lo que es el miometrio y supuestamente porque se presentan en ellas también adenomiosis. Típicamente, el componente mesenquimatoso simula un sarcoma de estroma endometrial o un fibrosarcoma y contiene cantidades variables de tejido fibroso y músculo liso. También se consideran como tumores de baja malignidad con atipia leve y relativamente pocas figuras mitocondriales. El 10% demuestra un comportamiento de mayor malignidad por la proliferación parcial del componente sarcomatoso.
Se dice que estos adenosarcomas poseen un crecimiento excesivo sarcomatoso y el pronóstico de la paciente es sombrío, similar al del carcinosarcoma. Patrones de lo que es la diseminación. Los leiomyosarcomas o los sarcomas indiferenciados de alta malignidad o también el carcinosarcoma se va a caracterizar ya por un patrón agresivo de crecimiento. Estos son más agresivos, crecen más. Pueden tener una diseminación linfática o incluso hematógena, ya sea en una etapa temprana, que eso, acuérdense, si se disemina por vía linfática o hematógena, siempre el cáncer que se disemina de esa forma tiene más probabilidad de invadir más rápidamente órganos adyacentes o incluso distantes. Los sarcomas del estroma endometrial y también podemos tener el adenosarcoma tienen un patrón de crecimiento insidioso con intervalos prolongados sin ser todavía cáncer. Todos estos tumores crecen en cierto grado por una extensión directa, no se disemina por vía hematógena, sino que es extensión directa. Y los leiomyosarcomas tienen la diseminación hematógena. Para decir metástasis pulmonares son especialmente frecuentes. Más del 50% de las pacientes que van a exhibir diseminación a distancia, el primer órgano que van a afectar puede ser el pulmón. Los leiomyosarcomas envían metástasis en menor grado a través de lo que son los vasos linfáticos. Menos del 5% de las pacientes con estadios clínicos 1 y 2 demostraba lesiones ya ganglionares. Los carcinosarcomas, el 33% de las pacientes con tumores en estadio 1, desde el punto de vista clínico, va a exhibir metástasis ganglionares. La diseminación extraabdominal es menos frecuente y la mayor parte de las recurrencias se ubica en lo que es la pelvis y el abdomen. ¿Cómo vamos a estadificar? Todos los cánceres estadificamos, ¿verdad? Hacemos por de vuelta por el estadio de FIGO, o sea, según FIGO. Y tenemos, esto va para todos los sarcomas uterinos que, como dijimos, pueden ser leiomyosarcoma, puede ser un sarcoma del estroma endometrial, puede ser un adenosarcoma y un carcinosarcoma. Todos ellos forman un sarcoma uterino. Entonces, para el estadio 1, el cáncer va a estar limitado al útero, pero no ha comenzado a crecer por fuera de esto, o sea, está limitado al útero. No se ha propagado a los ganglios linfáticos y tampoco a metástasis a distancia. El grado 1 se va a dividir en A y B. El A, el cáncer solo se encuentra en el útero y no mide más de 5 centímetros de ancho. No se propaga a los ganglios linfáticos adyacentes ni tampoco a sitios distantes. En el 1B, el cáncer solo se encuentra en el útero y es mayor a 5 centímetros. En el 1A, entonces era menor a 5 centímetros. Acá no mide más de 5, es menor a 5. Y en el 1B ya es mayor a 5 en su diámetro ancho. Tampoco se propaga a ganglios ni a sitios distantes. O sea que para el 1A está confinado en lo que es el útero. Perdón, al 1. El 1A va a ser de acuerdo al tamaño menor a 5 centímetros y el 1B mayor a 5 centímetros. Para el estadio 2, el cáncer ya se va a propagar fuera del útero, pero no ha crecido fuera de la pelvis. O sea, está fuera del útero, pero no llega a lo que es ya fuera de la pelvis. No se ha propagado a ganglios linfáticos adyacentes ni a sitios distantes. En el estadio 3A, el cáncer crece invadiendo los tejidos del abdomen, que son un lugar solamente. No se ha propagado a ganglios, tampoco a ningún sitio adyacente.
el grado 3B y 3C. El 3B está invadiendo los tejidos del abdomen en 2 o más lugares. Tampoco se propagó con ganglios ni metástasis. Y el 13 está creciendo en el cuerpo del útero y podría haberse propagado en los tejidos del abdomen, pero no va a invadir la vejiga ni lo que es el recto. El cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos, pero no a lugares distantes. O sea, a partir del 3C ya podemos tener invasión por vía linfática, pero no todavía por metástasis a distancia. El estadio 4 se divide otra vez en A y en B. El estadio 4A, el cáncer se propagó hacia el recto o también hacia la vejiga urinaria. Pudo o no haberse propagado a los ganglios linfáticos o adyacentes, pero no se ha propagado tampoco a sitios de distancias. Y en el 4B tenemos que ya se propagó a sitios de distancia, tal como por ejemplo el pulmón, el hueso, el hígado. El cáncer en el número puede ser de cualquier tamaño, puede no haber crecido hacia los tejidos pélvicos y abdominales, incluyendo lo que es la vejiga y el recto. Cualquier T podría no haberse propagado ganglios linfáticos adyacentes, que sería cualquier N. Entonces, ¿qué hacemos como tratamiento? Las mutaciones, que son los daños o defectos en el ADN, pueden alterar genes importantes que controlan el crecimiento celular. Si se dañan estos genes, pueden ocurrir un crecimiento descontrolado que a su vez va a conducir a lo que es el cáncer. Las opciones de tratamiento dependen mucho si es un tumor uterino, si es cáncer o no. Por ejemplo, podría ser leiomioma o fibroma. La cirugía es el tratamiento estándar, pero la quimioterapia con o sin tratamientos de radiación después de la cirugía va a ayudar a evitar también que el cáncer regrese. La terapia hormonal puede ayudar a tratar y a controlar algunos sarcomas también uterinos. O sea, podemos hacer también terapia hormonal. ¿Y cómo le vamos a seguir a estas pacientes? Las pacientes con sarcoma uterino a quienes se les realizó la cirugía se someten a una exploración física cada 3 meses durante los primeros 2 años, o sea, los primeros 12 meses del primer año de vida, tenemos que hacerle control cada 3 meses a esta paciente. Si todo sale bien, si no hay ningún avance, podemos hacerle después los controles cada 6 meses o cada 12 meses. Pero estas pacientes son pacientes que tienen que volver a consultorio siempre para su seguimiento. Dependiendo del sarcoma, se realiza una radiación de tórax o una tomografía, por ejemplo, computarizada. Eso se puede hacer cada 6 a 12 meses durante 2 años y posteriormente cada año. El tratamiento del cáncer avanzado en estadios 3 y 4, que ya es recurrente. En algunos casos es posible recurrir a una cirugía citorreductora secundaria. O también se puede utilizar la radioterapia paliativa, dependiendo de la ubicación y la destrucción que esté el tumor. Y en general los sarcomas uterinos tienden a recurrir en ubicaciones lejanas y se necesita ya lo que es la quimioterapia. El fármaco aislado que se considera más activo en la doxorubicina, es la doxorubicina. Este va a ser el fármaco que vamos a usar. El tratamiento puede ser combinado con gemcitabina o docetaxel, en el que actualmente el mayor índice de respuesta es de un 36%. Para las recurrencias tardías de leiomyosarcoma,
La cirugía hay que individualizar según el caso de la paciente. El tratamiento de tumores del estroma endometrial va a ser la resección quirúrgica. Es posible en algunos pacientes con sarcoma recurrente del estroma endometrial, pero se sabe que la hormonoterapia va a ser especialmente útil. Los progestágenos como acetato de megestrol y el acetato de medroxiprogesterona son los que más vamos a utilizar en el postoperatorio de estas pacientes para el cáncer avanzado o también para el caso de las recaídas. Y la última opción va a ser la quimioterapia por vía general. Es lo último que vamos a hacer con la paciente y el único citotóxico con actividad comprobada, por ejemplo, puede ser la ifosfamida. El carcinosarcoma, ¿cómo le vamos a tratar? El tratamiento de elección va a ser para el carcinosarcoma avanzado o recurrente en la combinación de ifosfamida y plaquitaxel. La combinación de carboplatino y plaquitaxel también se puede utilizar en estas pacientes. A ver. Y la supervivencia, que siempre es importante. ¿Cuánto van a vivir estas pacientes? Y eso va a depender del tipo de tumor que le hayan diagnosticado. Si es un carcinosarcoma, la supervivencia es solo del 35%. Si es un leiomiosarcoma, es del 25%. Para tumores del estroma endometrial, que es un sarcoma del estroma endometrial, la supervivencia es mucho mayor, del 60%, pero para el sarcoma indiferenciado de alta malignidad es solo el 25%. Y bueno, acá terminamos la clase de sarcoma uterino. Es mucha lectura, mucha lectura luego. A ver. Voy a abrir que me abra mi otro documento. Es más cortito. Este es el cáncer de trompa falopio, que es lo último que nos queda más o menos. Que muchas tumoraciones ya vimos. Creo que hoy vamos a terminar con cáncer. Para mí ya estamos abarcando todo. Voy a fijarme. Pero ya vimos endometrio, ya vimos útero, trompas, ovarios, mama, cervix. Así que creo que ya estamos terminando. O sea, esto es lo último que nos queda, trompa. De lo que sea cáncer, ¿sí? Para terminar de lo que es cáncer, esto ya es lo último. Voy a dar continuidad a la clase si terminamos temprano, ¿sí? El cáncer de trompa de falopio. ¿Recuerdan cuál es la trompa de falopio? Es la conexión, es como el puente que tenemos del ovario con el útero, ¿sí? En realidad no toca al ovario, sino que lo envuelve, pero no tiene una, o sea, está próximo, pero no están tocándose ambos órganos. El carcinoma primario de la trompa de falopio va a ser una patología poco frecuente dentro de las neoplasias del tracto genital femenino. Se estima entre el 0,1 al 1,8%, predominando en un grupo etario entre la quinta y la sexta década de la vida. O sea, entre los 50 y 60 años es la edad donde puede afectar.
y la media va entre 55 a 61 años. Los cánceres secundarios por metástasis procedentes de ovarios, endometrio, aparato digestivo, mama, son más habituales. La mayoría de los tipos de cáncer se van a originar en las trompas de falopio, que comienzan en el extremo exterior de la trompa, o sea, el extremo que está más cercano al ovario, que sería cerca de las fimbrias. Es el lugar en que se localiza la abertura de la trompa y donde los óvulos liberados en el ovario deben ingresar a fin de ser fertilizados. Prácticamente todo esto son cánceres serosos. Lo más frecuente es en el extremo exterior y van a ser los serosos. Aunque en casos raros, otros tipos de cáncer pueden ser también originarse en la trompa falopia. Pero lo más frecuente es que encontramos ahí un cáncer seroso. Entonces, un tipo histológico predominantemente tenemos al seroso papilar, luego le va a seguir el endometrioide y por último el cáncer de células claras. Doutora, não Sim, se liga na pantalla. ¿En serio? Ah, espera. Sí, doctora, no está. Ahí sí. Bueno, Ahora sí. ok. Solamente para saber, esto es el cáncer, perdón, esto es la trompa falopio. Trompa falopio, a ver, es el puente de esta conexión. Esta es la parte del útero que se une con el ovario. No están tocados, así como les dije, pero están en una estrecha cercanía, pero sin contacto. Acá, como les decía, que es una patología poco frecuente, o sea, es muy poco frecuente encontrar cáncer en la trompa de falopio. Solamente estamos hablando de una prevalencia del 0,1 al 1,8% y afecta más a mujeres de 50 a 60 años. Los cánceres que son secundarios, o sea, pueden haber también metástasis, cáncer en la trompa, pero por metástasis, y normalmente esas metástasis provienen de lo que es el ovario, que está ahí bien cerca. Puede ser también del endometrio, del aparato digestivo o de la mama. De esos lugares es frecuente que te pueda dar entonces una metástasis en la trompa de falopio. Y los tipos histológicos, como les decía, el tipo histológico que puede ser predominante y más frecuente es el seroso papilar. Después vamos a tenerle al que es endometrioide y al de células claras. El seroso papilar se va a presentar en 90%. Se han descrito leiomiosarcomas que se forman en el músculo liso también de la trompa de falopio y carcinomas de células en transición. Existen criterios anatomopatológicos que van a permitir el estudio avanzado para diagnosticar el carcinoma como primario de la trompa y descartar que sea una metástasis de trompa. O sea, en la trompa lo primero que tenemos que saber es, descartar con la anatomía patológica de si es un cáncer primario o secundario. Primario es el que se originó de la trompa y secundario va a ser el que hizo metástasis, o sea, que el cáncer principal está en otro órgano e hizo una metástasis hasta la trompa. Existen criterios entonces anatomopatológicos para descartar y uno de ellos que se utiliza, por ejemplo, es el criterio de Hu y Coles, o sea, Hu y colaboradores. ¿Cuáles son los criterios que ellos utilizan? El tumor grueso en la trompa de falopio, acá esto, compromiso histológico de la mucosa tubárica con patrón papilar
evidencia la transición entre el epitelio tubárico y maligno y benigno. Si la pared de la tuba está involucrada y las metástasis ováricas o endometriales deben tener implantes o menor tumor que la trompa. Esto es un tumor de la trompa. Como ven, esta es mi trompa, totalmente agrandada a expensas de este tumor. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgos? La edad avanzada, dijimos que se da en mujeres de 50 a 60 años. Inflamación de larga duración, inflamaciones crónicas. Esas pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones pélvicas inflamatorias, que hacen una salpingitis, que se absceda su trompa, bueno, y que de larga data están ahí con su proceso infeccioso, pueden dar en algún momento un cáncer de trompa. También tenemos la nuliparidad, el hecho de no tener hijos, y la asociación de la mutación o no del BRCA1 o 2. También se cree que te predispone a un cáncer de trompa. ¿Cómo se van a presentar estas pacientes al consultorio? Pueden ser asintomáticas o pueden manifestar síntomas vagos que remedan otros problemas ginecológicos o digestivos. ¿Qué te confunde, verdad? Los síntomas más frecuentes van a ser hemorragia uterina anormal, o sea, sangrados anormales. Sobre todo, eso siempre tiene que estudiar un sangrado anormal en pacientes que son de la posmenopausia. Una paciente que ya entró en la menopausia, que ya está en su menopausia, no debe más de presentar sangrado. Si sangra, hay que estudiar por qué puede ser que esa paciente esté sangrando, y una de esas causas puede ser un sarcoma uterino, de la trompa, un cáncer de la trompa. También tenemos el dolor abdominal o la sensación de presión, el flujo vaginal inusual que es blanco, transparente o teñido rosa, masa pélvica en el momento del diagnóstico, presente en hasta 2/3 de las pacientes con cáncer de trompa falopio. Pueden ser también ascitis en el cáncer en estado avanzado. ¿Cómo se van a diseminar? El cáncer de las trompas se va a diseminar de forma muy similar a lo que es el cáncer de ovario, que es directamente a la zona circundante, o sea, se puede diseminar directo a lo que es el endometrio, al tejido ovárico. Puede ser a través del desprendimiento de células cancerosas de la cavidad abdominal, puede ser a través del sistema linfático hacia otras partes de la pelvis y el abdomen, y finalmente hacia partes distantes del cuerpo. El diagnóstico, rara vez se hace un diagnóstico precoz, porque no es que muy rápido presentan síntomas en las pacientes. Entonces, el primer paso para establecer el diagnóstico es la exploración pélvica, que se debe examinar el útero, los ovarios, la trompa y la vagina. Durante la exploración puede descubrirse si es que sentimos una masa pélvica para pedirle ya sea una ecografía o una tomografía. Sin embargo, la presencia de esta masa no va a ser suficiente para decir que ya es un cáncer de trompa falopio. Claro, es una sospecha a que hay una tumoración, a que de algún órgano tiene que venir para poder hacerle el diagnóstico por imagen correspondiente. Podemos hacer ecografía entonces de la pelvis. Si se sospecha que hay una presencia de cáncer en la trompa, se puede solicitar tomografía computarizada. Si los resultados sugieren la presencia de un cáncer, se tiene que practicar una intervención quirúrgica para confirmar el diagnóstico, que es para determinar el grado. O sea, con eso se puede tomar como una muestra. Se hace anatomía patológica, te dice en qué estadio puede estar la paciente y de acuerdo a eso se elige qué cirugía hacerle. También tenemos la resonancia magnética. Se puede hacer también biopsia quirúrgica, que es la última forma de confirmar el diagnóstico del cáncer de trompa falopio, es a través de una anatomía patológica y suele obtenerse una muestra de tejido durante la cirugía.
¿Cómo vamos a estadificar a la trompa? Entonces, según la FIGO, el 37% se diagnostica en estadio 1, el 20% estadio 2, el 31% estadio 3 y el 10% en un estadio 4. Estadio 1 es el cáncer que afecta solo a una o ambas trompas de falopio. Estadio 2, el tumor ya se diseminó a los tejidos cercanos, pero sigue estando dentro de la pelvis que contiene los órganos reproductores internos, por ejemplo, la vejiga y el recto. En el estadio 3, el cáncer se ha diseminado ya fuera de lo que es la pelvis, los ganglios linfáticos o incluso otros órganos abdominales, como por ejemplo el hígado. En el estadio 4 tenemos a órganos ya distantes. Siempre estadio 4 hay metástasis a distancia. La estadificación del cáncer de trompa falopio va a requerir de cirugía para realizar la biopsia de las áreas anormales y así la extirpación y control de los ganglios linfáticos cercanos. Siempre en estos pacientes se va evaluando el grado de ganglios afectados. Este es otro resumen que les dejé nomás acá en la diapositiva para que sepan, según la FIGO, cómo va clasificando el cáncer de trompa de falopio. El 0 es un carcinoma in situ. El 1 va a dividir en A, B y C. El A, o sea, el 1 va a ser limitado. Siempre que sea 1 es limitado al cáncer de trompas. Entonces, el A tiene un crecimiento limitado a la trompa. Dice con la extensión a la submucosa y o muscularis, pero no va a penetrar la superficie serosal. Tampoco va a tener ascitis. En el B tenemos un crecimiento limitado a las trompas de la extensión en la submucosa y o a los muscularis, pero no penetra la superficie serosal ni hay ninguna ascitis. El 1C es un tumor de etapa 1A o 1B, pero ya la extensión tumor ya es con o sobre la serosa de la trompa, puede ser o no con ascitis, que contiene células malignas, o es con lavados peritoneales positivos. Después le tenemos el estadio 2, que es A, B y C. El estadio 2 es un crecimiento que implica una o ambas trompas de falopio con la extensión pélvica. El 2A, una extensión y o metástasis al útero y a los ovarios. El B, una extensión a otros tejidos finos pélvicos. El 2C es una etapa 2A del tumor o una 2B y con ascitis que contienen células malas o con el lavado peritoneal positivo. El 3 otra vez se le divide en A, en B y en C. A ver, el 3 ya va a ser un tumor que va a implicar una o ambas trompas con un implante ya peritoneal, o sea, ya abarca el peritoneo que está fuera de la pelvis. Puede tener ganglio retroperitoneal o inguinal positivo. Ya hay una metástasis superficial del hígado que es igual a la etapa 3. El tumor puede estar limitado a la pelvis verdadera o puede estar a la pelvis verdadera con ganglios negativos, pero con extensión maligna al intestino o al epiploma. En el A vamos a tener un tumor limitado gruesamente a la pelvis verdadera con ganglios negativos, pero con siembra microscópica en las superficies peritoneales abdominales, que está confirmada histológicamente. En el B tenemos un tumor que implica una o ambas trompas con implantes de las superficies peritoneales abdominales histológicamente confirmadas y tenemos ganglios negativos. En el C ya hay implante abdominal mayor de 2 centímetros y o ganglio ya positivo retroperineal o inguinal. Y por último, la etapa 4 ya es el que invade una o ambas trompas de falopio y ya tiene una metástasis distante. Y la metástasis, como dijimos, puede ser al hígado.
¿Cómo vamos a tratar en estas pacientes? Depende mucho del tamaño, va a depender del tamaño, de dónde esté localizado y el estadio del tumor, así como de la edad, la salud general, el deseo de tener hijos de la mujer. Los resultados de tratamiento del cáncer de trompa de falopio dependen de los procedimientos diagnósticos del estadio del tumor y cáncer residual después de la cirugía. El tratamiento casi siempre va a consistir en histerectomía y los ovarios y las trompas, que se puede hacer salpingo o operectomía. No es lo mismo decir histerectomía solo que histerectomía con salpingo o operectomía. La histerectomía solamente estamos sacando el útero. Si escribimos en la técnica quirúrgica salpingo, salpingo es trompas de salping, y oferectomía es oferec, esto es ovario, y el término al terminar ectomía, al terminar acá ectomía, significa cortar y sacar ambas cosas de los ganglios linfáticos adyacentes y de los tejidos circundantes. Después tenemos estos procedimientos que suelen practicar cuando va a realizarse una cirugía para determinar el estadio del cáncer. En caso de tumores más avanzados que se han extendido a otras partes del cuerpo, se puede realizar una cirugía citorreductora, donde generalmente se va a extirpar la mayor cantidad posible de tejido tumoral para prolongar la supervivencia, dependiendo de las zonas a las que el cáncer se haya diseminado. La persona afectada puede recibir tratamiento con quimioterapia en lugar de la cirugía, o bien recibirlo antes o después de la misma. Eso va a depender si es una quimio para achicar el tumor o cómo, ¿verdad? O sea, depende del margen del tamaño. Igual que el cáncer de ovario, después de la cirugía se puede entonces suplementar, o sea, no suplementar, pero reforzar con una quimioterapia. La quimioterapia se puede utilizar a fin de eliminar cualquier pequeña zona que pueda haber quedado, para delimitar los bordes serían. Los fármacos antineoplásicos más utilizados acá van a ser el carboplatino, el plaquitaxel y el cisplatino. Carboplatino, plaquitaxel y cisplatino, acuérdense, son los tres para utilizar en trompa de ovario. Y la radioterapia se usa muy rara vez. Es más cirugía y quimio. Entonces, el nuevo sistema de estadificación de la FIGO, que es el que dijimos, ya requiere un procedimiento quirúrgico extenso, muy similar al usado en cáncer de ovario. La cirugía va a incluir el muestreo líquido pélvico, hay que hacer, si es que tiene ascitis, se puede hacer lavado pélvico también y abdominal, hay que hacer un retiro transabdominal del útero, que es la histerectomía, hay que sacar los ovarios y las trompas de forma bilateral. El retiro del tejido fino conectivo, que también se puede hacer. Omentectomía significa eso. Omentectomía es sacar la parte del epiplomo. El retiro selectivo de los ganglios linfáticos pélvicos, se puede hacer una linfadenectomía. Y biopsia selectiva de la guarnición de las paredes abdominales y de los órganos, por ejemplo, peritoneales. En casos de enfermedad muy avanzada, la meta de la cirugía es sobre todo quitar toda la tumoración posible, se hace una citorreducción. Algunos cirujanos también abogan la ejecución de una cirugía para también segundo mirar, en la cual una cirugía abdominal se repite para buscar enfermedad residual o recurrente en un tiempo más adelante. La radioterapia, dijimos que no hay estudios clínicos seleccionados al azar que comparen la eficacia de la radioterapia abdominopélvica y quimioterapéutica. Para las pacientes con una enfermedad más avanzada, la radioterapia abdominopélvica postoperatoria se puede recomendar para pacientes con enfermedad microscópica o sin ninguna enfermedad residual en el abdomen superior y menos de un
crecimiento de enfermedad residual en la pelvis. Quimioterapia, si dijimos que hacemos, responde a los regímenes que contienen cisplatin. Y la terapia hormonal, que es el papel de tratamiento hormonal para el cáncer de la trompa de falopio, no está claro aún, aunque el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de megestrol se utilizan con la quimioterapia con grados variables de éxito. Se hace entonces una modalidad combinada. El último dice de los acercamientos usando modalidades combinadas para la enfermedad avanzada consiste en cirugía reductiva. Hacemos quimioterapia postoperatoria para reducir la carga restante del tumor a los niveles microscópicos y posiblemente la irradiación abdominopélvica post-quimioterapia. Es un cáncer rarísimo, chicos, eso sí, acuérdense, es menor a 1%, o sea, no hay muchos estudios porque no hay mucha población de pacientes con cáncer de trompa de falopio. Entonces el tratamiento está muy limitado a extirpar todo lo que hay. Y si ya no se puede hacer eso o hay una inseguridad si se ha sacado o no todos los tejidos, entonces se complementa entonces con la quimioterapia. Y tu pronóstico es los porcentajes de mujeres que sobreviven 5 años después del diagnóstico de tratamiento. Para un estadio 1 es alrededor del 90 a 95% de supervivencia. En el estadio 2, cerca del 70-80%. En el estadio 3, del 50 al 60%. Y en el estadio 4 ya es menor al 20%. Y eso es todo, chicos. No eran las clases largas, pero estos son los dos temas que quise darles hoy. A ver. Voy a mirar qué. Sí, el próximo lunes voy a dar un poquito de lo que es sangrado uterino normal con pólipos y ya vamos a estar casi terminando nuestros temas. La tarea que me habían preguntado la vez anterior voy a hacer esta semana, o sea, hoy o mañana voy a estar haciendo para subirles ya en la página de la plataforma de la universidad, ¿sí? Para que ya puedan hacer su trabajo práctico. Y bueno, en estas clases ya le pasé a la doctora Mariela para que les mande en su grupo de WhatsApp. Ya estamos libres por hoy, ¿sí? Gracias, Vai passar doutora. pra- Graças, doutora. Buenas tardes. Buenas tardes. Noemi, Obrigada, doutora. Noemi, eu já coloquei no grupo, já está na plataforma, já está no nosso grupo. Obrigada. Obrigada, querida. Gracias, doctor.